muchas promociones en Cayetano. Paz, presidente de esta sociedad, actualmente secretario de Relaciones Institucionales, y es un médico renombrado y querido mío. Muchas gracias. Gracias a la sociedad por permitirme la posibilidad de estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias. El tema que nos corresponde exponer el día de hoy es si es que hay un límite de la función renal para bloquear el sistema renina-angiotensina. En particular, y desde ya les quiero mencionar, que va a ser como manera de una conclusión en relación a los temas que voy a presentarles, que no existe un límite de la función renal para bloquear el sistema renina-angiotensina. Y eso lo vamos a fundamentar en las exposiciones que vamos a tener a cabo. Evidentemente, quisiera hacer una pequeña introducción, que ya es nada más lo que se ha ido informando permanentemente, es que la evidencia científica es suficientemente firme para demostrar que la sobreexposición del sistema renina-angiotensina en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular, incluyendo hipertensión, aterosclerosis, daño renal, insuficiencia cardíaca e incluso la diabetes, como se está comentando, es una realidad establecida fundamentalmente. Evidentemente que lo que se observa fundamentalmente en la cuestión del problema de la enfermedad renal crónica, llegar a una etapa final para hacer terapia de reemplazo, hemodiálisis o trasplante renal, y en el corazón por toda la patología cardiovascular, las comorbilidades cardiovasculares. Evidentemente a nivel cardíaco lo que se utiliza con los bloqueadores del sistema renina-angiotensina, evidentemente es a través de la inhibición de la enzima convertidora o a través bloqueando el receptor AT1. Y de esta forma, a nivel cardíaco y a nivel renal, no solamente hay una cuestión fisiológica, sino también una cuestión anatómica, estructural, que ayuda a la recuperación, obviamente, o a la detención de la progresión de estas enfermedades. A nivel cardíaco, por lo menos, previene o retrasa el daño orgánico, evitando la remodelación postinfarto, la progresión del daño ventricular, la insuficiencia cardíaca y revirtiendo la hipertrofia miocárdica producida por la hipertensión arterial. En el caso renal, se retrasa la progresión del daño orgánico al controlar la hipertensión arterial, disminuir la proteinuria, obviamente también desde un principio, si es posible, la microalbuminuria y macro, la velocidad de la progresión a la enfermedad renal crónica, tanto en personas diabéticas como no diabéticos, y en general disminuyendo la mortalidad. Y cada vez más hay algunos estudios en donde se menciona ya de que los inhibidores del sistema renina-angiotensina tendrían que ver, y sobre todo el bloqueador de AT2, tendrían que ver evidentemente no solamente con el control de la presión, sino también con el control de lo que significa la rigidez arterial, lo que significa la velocidad de onda de pulso, y eso está muy bien relacionado con lo que significan las comorbilidades cardiovasculares y a nivel renal. Y esto hace que inclusive tengamos una relación directamente relacionada con el acortamiento de los telómeros, con la administración de los bloqueadores del sistema renina-angiotensina, que tiene que ver con el rejuvenecimiento de nuestras paredes arteriales y evitando también el tema de nuestra hipertensión. Así, evidentemente, los inhibidores de enzima convertidora y los bloqueadores receptores son drogas estándar de todas maneras para controlar la hipertensión primaria. Efectivamente, en la nefropatía diabética disminuye el grado de deterioro renal progresivo y la estabilización o reducción de la proteinuria. Es cierto, y ahí lo voy adicionando porque después lo voy a hacer más adelante, obviamente, ya se lo mencionó el doctor Hurtado, no hay un tratamiento combinado. Debe ser un tratamiento individual, como lo vamos a seguir mostrando. Los inhibidores del sistema renina-angiotensina reducen la presión arterial, la proteinuria y la progresión de insuficiencia renal crónica, como también eventos cardiovasculares asociados a la hipertensión, diabetes y enfermedad vascular. Obviamente, decíamos de que no hay ningún problema para utilizarlo en los diferentes estadios de enfermedad renal crónica que están valorados y categorizados de entre el estadio 1 hasta el estadio 5. En enfermedades renales crónicas, estadio 3 o más, y proteinuria de más de 300 miligramos, no hay ninguna duda que el tratamiento de los inhibidores del sistema renina-angiotensina son el marcador.
Obviamente el riesgo cuando entramos en esta fase de tratamiento con de inhibidor del sistema renina-angiotensina en los pacientes con grado 3 o grado 4 de enfermedad renal crónica, evidentemente es el incremento de la creatinina sérica y la hipercalemia. De hecho, este incremento de creatinina sérica, y lo voy a presentar más adelante, tiene que ver, de acuerdo al porcentaje de su incremento, cuando se administra esta medicación, de acuerdo al porcentaje de este incremento de la creatinina, tiene que ver en un progresivo curso de 10 años una relación directa con la comorbilidad desde el punto de vista cardiovascular. Los inhibidores de la enzima y de los bloqueadores de receptores evidentemente tienen un efecto positivo en la enfermedad renal crónica. Por eso es que diríamos que no hay un límite. Los límites probablemente se den por las reacciones contraindicaciones, problemas alérgicas por la enzima convertidora, problemas de embarazo con ambas, etcétera, cosas por ese estilo. Pero en realidad podemos utilizarlos libremente en toda la fase de enfermedad renal crónica, como lo vamos a seguir viendo. De hecho, se pueden observar tres focos de acción de los inhibidores de la enzima convertidora y los bloqueadores. El primer foco es la acción hemodinámica antihipertensiva, el segundo es la acción antiinflamatoria antifibrótica y el tercero la inhibición de la aldosterona. En el primer punto podemos ver de que en cuanto a la acción hemodinámica antihipertensiva, en alguna forma, el doctor Hurtado lo ha mencionado, existe una disminución de la presión capilar. La presión capilar glomerular fundamentalmente a nivel de la arteriola eferente, en donde se produce una relajación, una vasodilatación, una disminución de la presión de perfusión, y por esa razón es que en el futuro y en el tiempo se puede observar una disminución de la proliferación mesangial y producción de la matriz y una pérdida de podocitos. Esta disminución de pérdida de podocitos tiene que ver mucho con lo que fisiopatológicamente ha mencionado el doctor Hurtado en el sentido de la pérdida de albúmina en la orina. El otro bloque de acciones que tenemos por el sistema de bloqueadores del sistema renina-angiotensina está la acción antiinflamatoria y antifibrótica, fundamentalmente por el factor necrosis de capa beta, la disminución de la proliferación de linfocitos que tiene que ver con la parte inmunológica y la disminución de las células inflamatorias a la pared capilar que tienen que ver, como les mencionaba hace un momento, con el tema endotelial, con el tema del control de la pared arterial en nuestro organismo. Esto lleva fundamentalmente a disminuir lo que es el factor de crecimiento tisular, a disminuir lo que es la fase de procolágeno tipo 1, fibronectina y colágeno tipo 4, que tiene que ver con todo el problema de fibrosis vascular. Y la inhibición de aldosterona, que también tiene que ver con la disfunción endotelial, la inflamación y la fibrosis. Voy a mostrarles ahora un artículo que fue publicado este año ha sido publicado en relación a tomar decisiones sobre si uso dentro de los bloqueadores del sistema renina-angiotensina, uso un inhibidor de enzima o uso un bloqueador de receptores. En este caso estamos viendo vengan ustedes acá, cómo es que la inhibidores de enzima convertidora actúa en este nivel disminuyendo el inactivo péptido para la radiquinina y en el caso de los receptores de bloqueadores, bloqueamos el receptor AT1. Esto hace que los mecanismos de intervención de una droga y la otra sean diferentes en el sistema renina-angiotensina, en la secreción de la angiotensina. Este es un estudio, en el mismo estudio ustedes pueden ver las diferencias en lo que significa el grado de hipertensión en relación al inhibidor de la enzima convertidora, al bloqueador de receptores y a la inhibición de renina directa. En estos casos vemos que no hay una diferencia significativa en la presión arterial en ninguno de los casos, tanto en la presión sistólica como en la presión diastólica. Aquí pueden ustedes ver la eficacia del control de la presión en diferentes, inclusive diuréticos con la hidroclorotiazida, los beta bloqueadores,
y los calcioantagonistas. Evidentemente ambas drogas tienen un efecto mayor en el control de la presión arterial con respecto a los otros grupos. Y aquí es un estudio cabeza a cabeza con respecto a la eficacia de entre una y otra droga. Ustedes pueden apreciar de que a favor de los receptores de bloqueo de receptores AT1, y esto es a favor de los inhibidores de angiotensina. Prácticamente no hay diferencia. Si podemos pensar, de repente podemos irnos un poquito más para los bloqueadores, pero en realidad no existe una diferencia significativa entre ambos tratamientos. Así pueden ustedes ver que cuando tenemos un cuadro comparativo del tratamiento de la ACE contra los bloqueadores, contra respecto al placebo, la diferencia tampoco no es igual. De manera tal que tenemos una alternativa de elección y que en esta alternativa de elección por uno o por otra droga estaríamos pensando más o menos, y esto se ha visto en las poblaciones americanas, europeas o japonesas, en donde la población japonesa, entre los estudios que se han dado, existe una mayor reacción alérgica a los inhibidores de la enzima. Por eso es que en esa población en particular la tendencia es a usar mayor drogas de bloqueadores de AT1. Evidentemente, con lo que hemos estado hablando, es obviamente que los detalles, un resumen, el primer punto es que podemos aumentar la creatinina en las 2 primeras semanas de tratamiento. Esto significa que tenemos que tener de todas maneras, cuando empezamos un tratamiento con estas drogas, un control de creatinina sérica, y lo vamos a seguir fundamentando en los siguientes cuadros. Incrementos de más de 30 a 35% de la creatinina es una indicación para suspender el tratamiento y de que debe descartarse hipovolemia o una lesión vascular. Y esto generalmente hay que tenerlo cuidado, sobre todo en las personas mayor de edad y en los octogenarios sobre todo, porque la nefropatía isquémica es un patrón frecuente conforme la edad nos va avanzando por una isquemia vascular. Y en estos pacientes con isquemia vascular, que pueden tener también una estenosis renal bilateral o unilateral, esta chance de elevar la creatinina sérica y comprometer un poco la morbilidad cardiovascular es una realidad. La hiperpotasemia, no hay ninguna duda, sobre todo en pacientes con función renal normal, estamos hablando del 0,1 al 6%, pero en los casos de enfermedad renal crónica avanzada podemos llegar hasta el 50%. De manera tal que eso es un tema que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de iniciar. Este es un estudio del año pasado en el que, haciendo un control y haciendo un seguimiento de 10 años, se puede observar, como ustedes pueden ver ahí, aquellas pacientes que han tenido un incremento de 10%, 20, 30, 40%. Observen ustedes, cuanto mayor ha sido el incremento de creatinina a la hora que han iniciado su terapia con una de estas drogas, evidentemente la chance de la comorbilidad cardiovascular es mayor, comparando con aquellas pacientes que solamente han tenido un incremento menor del 10% de la función de la creatinina sérica. Este es el mismo cuadro, pero ya en la tableta, en donde ustedes pueden apreciar el componente de la enfermedad renal al final del estado. Cuanto mayor sea la pérdida o el aumento de la creatinina, se aumenta a 40%, la pérdida de la función renal es mayor. Si la chance de infarto de miocardio, pueden ustedes observar que cada vez es mayor el infarto miocárdico a medida de que esta elevación de creatinina ha sido de 10 hasta 40%, la insuficiencia cardíaca igual, en la misma proporción, y la mortalidad, que es el gráfico que les mostré hace un momento, en la misma proporción. De manera tal que resaltó nada más de que tenemos que tener mucho cuidado con el control de la creatinina cuando empezamos a dar el tratamiento a estos pacientes con estas drogas durante las 2 primeras semanas, puesto que si esto se detecta y existe un incremento más o menos significativo, con la suspensión de acuerdo al nivel que se tenga, la función renal mejora significativamente. Este es un estudio que tiene que ver desde el año 2014, en donde es un estudio en el cual se determina el tema del bloqueo dual del sistema renina-angiotensina, en el que se considera tanto como monoterapia
el bloqueo doble con alisquerín o sin alisquerín. Y ahí se pueden observar de que en la modalidad en donde hay problemas fundamentalmente, donde hay problemas fundamentalmente es en el tema de la hipercalemia, en el tema de la hipotensión, en el tema del daño renal. En el resto de alternativas, como son de la mortalidad general, la mortalidad cardiovascular, el accidente cerebrovascular, no hay ningún problema en cuanto a esto. De manera tal que en nuestro caso, en los pacientes con enfermedad renal crónica, que intentemos dar una terapia dual, estaría prácticamente contraindicada. Esta es la guía europea en la que pueden ustedes observar, otra vez me equivoco, pueden ustedes observar que la combinación de bloqueadores RAS no es recomendada, ¿no? No es recomendada en estos temas. Aquí este es el manejo de hipertensión, de manera que en el manejo de hipertensión en las guías europeas establece nada más que no debemos dar terapia dual. En lo que es el manejo terapéutico para el tratamiento de la enfermedad crónica, hay libertad y se puede mencionar que una combinación terapia dual de inhibidor de enzima con bloqueador de receptor no está permitida. Estos son contraindicaciones que podemos tener, que en algún momento le hemos mencionado ya, que tiene que ver con el embarazo, el edema angioneurótico, la tos con cualquier IECA, como ustedes están viendo, la hipercalemia y la estenosis de arteria renal. En los ARA2 tenemos también 3 características, como es el embarazo, la hipercalemia y la estenosis arterial renal bilateral. Esto nada más es para seguir insistiendo en el tema del control cuando empezamos a dar estas terapias. Entonces, hasta aquí un poco la mirada de aquellos pacientes que están con una etapa de enfermedad renal crónica prediálisis. El año pasado se ha presentado un estudio, esto está en el Kidney International, el año pasado, en donde se ha establecido las características de tratamiento en pacientes en hemodiálisis, donde tiene que ver acá bloqueadores RAS, los beta bloqueadores y la combinación de bloqueadores receptores más el beta bloqueador. Este es un estudio muy interesante, en verdad. En la hemodiálisis generalmente hay una chance de mortalidad que va del 10 al 15% anual de los pacientes, y la causa de muerte generalmente es una causa de muerte cardiovascular. De manera tal de que generalmente las drogas hipotensoras que suelen administrarse a ellos está dentro de que obviamente los diuréticos no están incluidos, pero sí, puesto que la función renal está prácticamente en cero, podemos decirlo así, pero sí los bloqueadores de calcio, los beta bloqueadores y los inhibidores de ECA y receptores están bastante bien establecidos. Han habido dificultades en anteriormente estudios en cuanto a si usamos un YECA o un bloqueador de receptor. En la práctica actual estamos viendo que esto es una buena alternativa en que podemos mejorar la sobrevida de nuestros pacientes con la utilización de un bloqueador de receptor más un beta bloqueador. El beta bloqueador que se ha utilizado es el atenolol, dando en dosis de 25 a 50 miligramos interdiario. Y ustedes pueden ver la mortalidad desde el punto de vista cardiovascular y de toda causa de muerte. Hay una diferencia en el tratamiento con bloqueador de receptores, como ustedes pueden ver, una diferencia a favor del bloqueador con respecto al beta bloqueador. ¿Sí? Ok. Ahora veamos. Este es un estudio en donde se está combinando
el bloqueador de receptor más el bloqueador, el atenolol, el beta bloqueador. Y ustedes pueden ver una sobrevida mucho mejor de lo que corresponde a otros tipos de drogas. De manera tal de que en este estudio se está implementando la posibilidad de mejorar la mortalidad cardiovascular de los pacientes en diálisis usando un bloqueador de receptor más atenolol en dosis de 25 a 50 miligramos interdiario por los efectos colaterales que puede tener el beta bloqueador. Esto es con respecto a lo que es hemodiálisis. Con respecto al paciente trasplantado, se establece bien, y por eso lo he incorporado dentro del tema, se establece bien que los pacientes con enfermedad renal crónica que son receptores de un trasplante renal tienen un alto riesgo cardiovascular. Los receptores de trasplante renal con independencia tienen un filtrado mayor, generalmente 60 mililitros, pues la mayoría de ellos tienen evidencia de daño estructural renal. Si se les practica una biopsia renal, obviamente vamos a encontrar una chance de fibrosis, de nefritis intersticial importante. Este es un estudio realizado en el 2015 por la Sociedad Española de Nefrología, en el cual podemos hacer una introducción pequeña. Al paciente trasplantado renal se le considera como portador de enfermedad renal crónica de alto riesgo cardiovascular con independencia de su filtración glomerular y su nivel de albuminuria. Es un poco lo que ha comentado el otro diputado también en cuanto al nivel de albuminuria. Las enfermedades cardiovasculares representan la principal causa de mortalidad entre los receptores de un trasplante renal. El incremento del riesgo cardiovascular post-trasplante se debe a la agregación de factores de riesgo clásicos o inherentes al trasplante, modificables o no. Los efectos pueden verse magnificados por el empleo de algunos inmunosupresores. Obviamente, la ciclosporina tiende a ser la hipertensión, evidentemente. Y la hipertensión con una prevalencia en los pacientes con trasplantes 70-90% con origen multifactorial, y si hay una proteinuria presente en estos pacientes, obviamente la terapia con receptores de AT1 son la regla. El objetivo, tenemos que tener una presión de lograr de 130,80. Todos los antihipertensivos son eficaces para controlar la presión. Hubo hace algunos años una incidencia en que no debíamos de dar bloqueadores ni enzima ni bloqueadores de receptores por el tema de ser un riñón único con lesión, con cirugía vascular, arterial y venosa, con probable isquemia, y esto implicaba la posibilidad de no usarlo. Poco a poco esto ha ido mejorándose en cuanto seguramente la técnica misma de la cirugía ha ayudado. No hay un algoritmo desarrollado para tratar la presión arterial en el post-trasplante, y en ese sentido estamos viendo que se sugiere el empleo de bloqueadores de canales de calcio como primera opción terapéutica, pues presentan un buen perfil de eficacia y seguridad y permiten optimizar el filtrado glomerular. En los pacientes que se inicia tratamiento con bloqueadores de calcio, si es de tipo no hidropirínico, se sugiere monitorizar los niveles de ciclosporina. En pacientes mayores de 18 años con proteinuria de 1 gramo por día, los YECA o ARA2 son la regla de elección en ausencia de contraindicaciones. De manera tal que en el paciente trasplantado, que es lo que quería comentarles, tanto como el paciente que está en hemodiálisis como el paciente trasplantado, no existe ninguna contraindicación para poder trabajar con los bloqueadores del sistema renina-angiotensina. Evidentemente, no se debe de iniciar este tratamiento en los pacientes durante la primera semana del trasplante renal por el control de que todavía el paciente está mejorando su creatinina sérica, su función renal, y está disminuyendo, de manera tal de que no debemos utilizarlo porque la creatinina seguiría incrementada. El riesgo de hipercalemia también es real en el primer tiempo, pero ya no después, cuando la función esté mejor. Su repercusión cardiovascular es desconocida, pero puede haber un resultado importante de la terapia cuando se utiliza esta medicación desde el punto de vista cardiovascular. Evidentemente ustedes pueden ver ahí que puede asociarse con una reducción en la incidencia de episodios cardiovasculares, pero no se ha demostrado hasta ahora que haya un descenso en la mortalidad, más allá de lo que es el control de la presión arterial. 5 minutos, doctor Zavala. Gracias, gracias.
Voy a avanzar nada más con respecto a la... Este es un estudio de trasplante también, en donde ustedes pueden ver que la chance de muerte, no hay diferencia. La chance de falla renal, tampoco. El doblar la creatinina, miren ustedes, tampoco en los 8 estudios realizados en estos pacientes. Para terminar, hemos estado hablando de la filtración glomerular y estas son las graduaciones de filtración glomerular que tenemos. Y ya las hemos mencionado, estadio 3, 4, 5 hemodiálisis, 3 trasplante, ¿no? Quisiera hablarles ahora sobre el tema de la hiperfiltración. El tema de la hiperfiltración, y este es el paciente con diabetes particularmente, en fase inicial, porque el diabético para que haga insuficiencia renal tiene que pasar 15 a 20 años, y estamos viendo que en la fase inicial lo primero que se objetiva es una hiperfiltración. Voy a seguir avanzando, disculpen por el tiempo. Y ustedes pueden ver ahí que la hiperfiltración glomerular tiene que ver con la hipertrofia glomerular que favorece la expansión mesangial por cúmulo de proteínas circulantes plasmáticas, engrosamiento de la membrana basal glomerular y esclerosis glomerular. Lleva a la glomerulosclerosis glomerular, que es la lesión más importante en las personas avanzadas de nuestra edad. Y eso es lo que generalmente se ve en personas que no tienen ningún otro factor de comorbilidad, lo que hemos mencionado, lo que se ha mencionado ya, de que la filtración glomerular disminuye 1 centímetro por año a partir de los 40 años. Dentro de este proceso de hiperfiltración glomerular, evidentemente existe una presión alta a nivel glomerular que está dada por la hipertensión intraglomerular, resultando fundamentalmente por la vasodilatación de la arteriola aferente glomerular. Este es un esquema de la teoría de hiperfiltración en donde llevan ambos a la glomerulosclerosis, y a la proteinuria. Aquí este es un estudio de este año, sobre el tema de hiperfiltración glomerular, una predicción de adversidades cardiovasculares. La pregunta, y para hacerlo más a corto dado el tiempo, es: ¿debemos de tratar la hiperfiltración glomerular tempranamente en el paciente diabético una vez diagnosticado, sin necesidad que tenga microalbuminuria, albuminuria? Debemos tratarlo en todo paciente que ya nos está yendo con los años disminuyendo y que estamos frente a esta alternativa. Ese es un poco el tema de discusión. No quisiera entrar en más detalles, pero aquí pueden ustedes ver cómo el tema de la hiperfiltración, tanto en el hombre como en la mujer, disminuye la filtración glomerular en función de la edad. Miren ustedes. Y aquí pueden ustedes observar la proporción de eventos cardiovasculares en aquellos pacientes que tienen una enfermedad, una filtración glomerular normal, frente a una baja filtración, como estamos hablando de la enfermedad renal crónica y la hiperfiltración. De modo tal que la hiperfiltración, que está en una situación de excelente filtrado glomerular en el paciente, tiene un fenómeno de evidencias de proporción importante en cuanto a los eventos cardiovasculares. Bueno, aquí pueden ustedes ver nada más que como de la grado 1, primer estándar, 1.89, y se baja, y después en la fase de 10 años estamos hablando de 1.85. De manera que lo que se está estableciendo aquí es una onda en U, en donde se determina que en las personas con disminución de la función renal, la chance cardiovascular de eventos cardiovasculares es alta, y también la hiperfiltración estaría llevando a enfermedad cardiovascular. Conclusiones. La identificación de individuos con hiperfiltración glomerular puede ser una importante estrategia preventiva efectiva en hipertensión y otras condiciones clínicas. La hiperfiltración glomerular se considera un objetivo para el tratamiento en nefropatía diabética. La inhibición farmacológica del sistema renina-angiotensina para descomprimir el glomérulo reduciendo la vasoconstricción de la arteria deferente glomerular es considerada la meta principal terapéutica en esta condición. Además,
La pérdida de peso es beneficiosa también para disminuir la albuminuria, como ha sido mencionada, y la hiperfiltración glomerular. Si estas medidas pueden ser beneficiosas también en sujetos no diabéticos con hiperfiltración glomerular y prevenir o retrasar la ocurrencia de eventos cardiovasculares, debe ser probados en estudios todavía de intervención a largo plazo. Estamos en una fase inicial probablemente en la que podemos nosotros estar jugando acá en cuanto a la graduación de lo que son los inhibidores de las drogas del sistema renina-angiotensina en relación a los diferentes puntos de función renal que tenemos, desde la hiperfiltración, filtrado glomerular elevado, frente a las etapas de enfermedad renal crónica y hemodiálisis y trasplante renal. Muchas gracias.